Bienvenidos al podcast Paul McCartney's All the Best. Podcast especializado en la vida y obra de este talentoso músico. Hablaré de su vida, los mitos alrededor de él y sobre todo de su obra musical. Con análisis y anécdotas, sucesos trascendentes, trivias y mucho más. Mi nombre es Andy Ortiz, creador del Sótano Nerd, todo acerca de Queen, por amor a la música y de todo un poco. Podcast que ya puedes escuchar en todas las plataformas disponibles. Suscríbete para tener un deleite auditivo e informativo en episodios de 15 a 30 minutos. Espero que te guste este viaje mágico y misterioso con una pequeña ayuda de todos los que gustamos de la música de Paul. Desde su época Beatle hasta la actualidad. Suscríbete, dale 5 estrellas y bienvenidos sean al episodio del día de hoy. Así es, buenos días, buenas tardes, buenas noches a ti que me escuchas en el podcast de Paul McCartney's All the Best. Aquí estamos de nueva cuenta y el día de hoy te voy a hablar de algo que a muy pocos Beatlemaníacos les gusta, pero que es parte de la historia de los Beatles, y esto es Yoko Ono. Yoko Ono en la vida de los Beatles llegó a marcar una pequeña fisura entre la relación, sobre todo de Paul McCartney con John Lennon. Hay que recordar que Lennon había estado apático ya a todo lo que tenía que ver con los Beatles desde tiempo atrás, desde la muerte de Brian Epstein. Y un poquito antes él ya se veía muy apático en cuanto al liderazgo de la banda. Principalmente porque su vida personal no estaba siendo del todo feliz. A John Lennon siempre le había gustado o siempre había tenido la figura de una mujer fuerte, decisiva, así con carácter, como le llaman, ya que él, su madre, bueno, lo regala, o por así decirlo, lo da en adopción a su tía Mimi, quien era ese tipo de mujer, mientras que Julia pues era realmente alguien más dulce, más relajada. Y Lennon en su familia estaba lleno principalmente de mujeres, y dicen ahí, según varios biógrafos, hasta la hermana también de John Lennon, que Lennon nunca tuvo una figura paterna o varonil que tuviera así esa fortaleza, ¿no? Ese tipo de liderazgo. Entonces, en cierta forma, él compensaba su forma de ser para con las mujeres. Era arrogante, era prepotente en cierta forma, era también hasta cierto grado algo malvado, y varias canciones de él lo relatan. Pero cuando llega Yoko Ono con el pretexto de darle un regalo al señor Cage, John Cage creo era el nombre del actor o artista, de unas firmas originales de los diferentes tipos de artistas, ella llega con Paul McCartney y pues él se la da. Y obviamente dice, bueno, pero tienes que ir a pedirse a la John Lennon. Y ese fue el pretexto de ella para acercarse al mundo Beatle. Dicen, ¿verdad? Se dice, y esa fue la idea que le vendió a John Lennon, el hecho de decir que ella no conocía nada de los Beatles. Y yo creo que eso fue una mentira. No es, o quizá fuera una verdad a medias, porque si estás en el mundo del arte y estás al tanto, para empezar, si fue a buscar la firma de varios artistas, entonces sabía quiénes eran los Beatles. Por tal motivo, no hubiera llegado a casa de Paul McCartney o a casa de John Lennon sin saber qué o quiénes eran los Beatles. O sea, ella sabía efectivamente quiénes eran los Beatles y ella buscaba en cierta forma llegar ahí. Buscó con Paul, se dice que buscó primero con Paul, no nada más el autógrafo, sino también algún tipo de relación, pero pues Paul no tenía ese tipo de gustos. Y en la vulnerabilidad de Lennon y en la forma de ser de Lennon,
y en lo que Lennon deseaba también de tener como mujer, encontró la entrada. Ahora, Lennon definitivamente al tener esa necesidad personal compensada con la forma de ser de Yoko, una mujer inteligente pero también manipuladora y en cierta forma pues muy a sus conveniencias, inteligente, empezó a despertar en Lennon otra vez el arte creativo. Esa es una cosa que Lennon necesitaba, pero empezó también a romper esa armonía entre Lennon-McCartney y empezó a desplazar a Paul McCartney. Es obvio que Lennon empezó a sufrir de una dependencia emocional muy fuerte para con Yoko y viceversa. Quizá Yoko no esperaba eso también, o quizá también estaba planeado, no se sabe. George Harrison siempre fue muy honesto en lo que sentía acerca de Yoko Ono y dice que desde un principio que la vio sintió unas vibras muy extrañas de ella y Lennon estaba inmerso en ese mundillo que había creado Yoko Ono para ella y con él. Hay que recordar que ella era mayor que Lennon como 10 u 11 años, o sea, aparte tenía esa ventaja de edad. Que Lennon, si Lennon tenía 27, entonces Yoko tenía 38, 39 más o menos, o 37, si es que la edad era exactamente 10 años. A lo que sucede aquí es que ella empieza a fracturar la relación de Lennon-McCartney, pero Lennon empieza a despertar y empieza a volver a componer y empieza a volver a experimentar con sus letras y composiciones, porque obviamente la influencia vanguardista que tenía Yoko es la que él dice que le influencia. Graban el álbum ese doble, el álbum Dos Vírgenes, que causa controversia por la portada de Lennon y Yoko desnudos completamente, algo a lo que no se pusieron ni se asustaron. Creo que Lennon intentaba siempre magnificar lo que hacía y Paul McCartney, como siempre, ha sido más el más sensato. Él decía, bueno, pues no nos escandalizamos, pero era el hecho de que iba a afectarnos como banda, el que uno de nosotros, también lo dijo Harrison, lo dijo Ringo, de que cualquier cosa que hiciera uno de los cuatro afectaba a los otros tres. Entonces Lennon le dice a Ringo, bueno, pues si te llegan a preguntar, no me dices que sí, que ya estás enterado y todo. Pero no era lo mismo con George y con Paul, que aunque Harrison ya sentía que había ciertas tensiones, porque él quería cada vez más componer canciones, ella estaba empezando a escribir canciones y a hacer canciones, cosa que los demás no le tomaban mucho en cuenta. Lo que más le molestaba era que Yoko Ono estuviera todo el tiempo presente ahí. Paul McCartney también, y se lo decía a lo mejor a escondidas de John, el hecho de que intentara estar menos presente ahí. Y yo creo que Yoko después le comentaba a John, ¿verdad? Porque es obvio. Pero es como decía Paul, o sea, estábamos ensayando, estábamos tocando y ella se sentaba arriba de uno de los amplificadores y no sabían de qué forma decirle que se quitara para que ellos pudieran mover el amplificador sin que Lennon se sintiera ofendido. Porque hay que acordarnos que Lennon pues tenía una situación así de carácter medio extraña. Podía ser muy dulce, pero también podía ser muy, muy gorroso. Cosa que los Beatles empezaron al principio como novedad. Pues está bien, aquí está la morra, ¿no? Como dicen ahí. Ahí está sentada todo el tiempo. Pero cuando ya era el colmo, que hasta George Martin u otros notaron que ahí estaba todo el tiempo, que hasta cuando una vez se enfermó, colocaron una cama dentro del estudio para que ella siguiera ahí. Eso es algo que los empezó a cansar. Sin embargo, aunque el álbum blanco está lleno de canciones, que es el álbum que acabo de describir en capítulos pasados, también estuvo lleno de muchas tensiones, pero esas tensiones eran debido, entre otras cosas, a que Yoko Ono siempre estaba ahí y no solamente se limitaba a ver, sino que también opinaba en voz de Lennon. Es decir, ella le decía cosas a Lennon y Lennon las hacía en voz alta, y en ocasiones también Lennon lo hacía, pero ahí estaba el grado de manipulación que Lennon necesitaba. O sea, es real. Escribe muchas canciones, sí, hace muchas canciones,
por eso muchos dicen, bueno, es que Lennon era el de carácter fuerte, y creo que al final Lennon era el que más manipulable podía ser por esa carencia de carácter que arreglaba con violencia, en la forma en que, por ejemplo, él es el que se enoja más con el Maharishi Mahesh Yogi porque buscaba que él tuviera la respuesta. Luego él es el que hace que ingrese el Alexis Mardas, el Magic Alex, que era un estafador. Y finalmente es el que mete a Yoko Ono. Pero bueno, Lennon estaba buscándose a sí mismo como persona. Hay que recordar que toda la Beatlemanía y todo eso les tocó siendo muy muy jóvenes. Y Yoko Ono ya tenía su experiencia. Era una mujer de negocios. Entonces literalmente ella manipuló muy bien la mente de Lennon. Y la empezó a meter en esas ideas que Paul McCartney ya había tratado con lo del vanguardismo y todo, pero que él mismo había desechado porque decía, bueno, esto no es nada que ver con los Beatles. Así pues, sucede que este rompimiento se ve reflejado en las tensiones que la banda tenía, y Ringo explota hasta cierto grado en que decía, bueno, está John con Yoko, está Paul, está George, ellos tres se llevan muy bien y yo pues estoy tocando cada vez peor, no soy un buen baterista, y dejó la banda. Se dirigió a cada uno de los Beatles, excepto George, diciéndoles que dejaba la banda, y al final se fue de vacaciones sin avisarle a nadie. Regresando, obviamente, todos le dieron a entender que era el gran baterista que esperaban, el gran baterista que ellos siempre habían pensado que él fue. Y con esto, la influencia de Yoko Ono no para. Es decir, era ya una pequeña muestra de que algo ya no estaba bien en los Beatles. John Lennon sí empieza a escribir cosas surrealistas y todo lo que quieran, cosa que ya había hecho antes, pero él necesitaba una excusa también para empezar a despegarse de los Beatles, aunque tenía miedo a quedarse sin los Beatles desde que fallece Brian y desde que dejaron las giras, pero también era de los primeros que no quería hacer giras. Entonces era una forma que creo que le pasó a todos menos a Paul y a Ringo, el hecho de echar en cara o reclamar la fama que obtuvieron de los Beatles. Y esto se debe a que Paul McCartney tuvo esa experiencia en París, que te comenté en capítulos pasados, que él se fue y se hizo pasar por una persona X, por una persona fuera del ambiente artístico, que acuérdense que se disfrazó y anduvo por ahí en París y todo, viviendo la vida ordinaria, hasta que se dio cuenta que, bueno, yo lo que quiero es seguir siendo Paul McCartney, el de los Beatles. No quiero ser un Paul McCartney que no dejan entrar a ciertos lugares o que no reconocen y todo ese tipo de cosas. Y a él, al darse ese tiempo de soledad en París, valoró más lo que los Beatles representaban, mientras que los otros nunca se dieron ese tiempo, siempre estuvieron dentro de la farándula y acabaron por explotar. De tal forma que Yoko Ono pudo penetrar en la frágil mente de un muy deprimido Lennon, de un muy vulnerable Lennon, deseoso de algo distinto, de una guía, de un gurú, y en cierta forma encontró su gurú en Yoko Ono. Y día y noche, en todo momento, estaba ella presente así. Entonces, en cierta forma, el hecho de que Lennon empezara a cambiar se debe a la presencia de Yoko Ono en el seno de los Beatles. Ellos mismos dicen, bueno, que no fue la única razón por la que se rompieran, pero también creo que lo decían en una forma de cortesía hacia John Lennon. ¿Por qué? Porque en realidad Yoko Ono, y queda visto en este último documental que salió de Get Back, que Yoko Ono influenciaba demasiado a Lennon, que cuando Harrison, y lo veremos más adelante, pero te lo adelanto un poquito, que cuando Harrison abandona la banda y van a querer hablar con él, es Yoko la que habla en lugar de Lennon, o en la voz de Lennon, y George se retira de esas negociaciones. Creo que y era una situación muy extraña, porque luego George es recibido en la casa de los Lennon para cuando graban el álbum donde viene How Do You Sleep y cosas así, el Imagine, y es donde está todo
pues mezclado, porque el último, aunque Harrison fue el que ayudó a Lennon en los primeros discos y viceversa en ciertas canciones, al final Harrison fue el único que no pudo hacer las paces con Lennon por la situación del libro que publicó I'm in Mine y donde desacreditó o donde quitó del libro completamente a John Lennon. Pero bueno, hay que tomar en cuenta que Lennon tampoco era muy buena persona con George en ocasiones. Le trataba siempre como el niño de la banda, que en cierta forma lo era, pero eso lo hacían todos. Por eso también Harrison empezaba a hartarse, y es que en el álbum blanco invita a Eric Clapton a grabar con ellos, porque él decía que los demás, refiriéndose a Lennon y McCartney, no tomaban en cuenta sus canciones a menos de que vieran que alguien más les ponía interés. Entonces, bueno, aquí es cierto, Yoko Ono es una influencia en Lennon, tanto positiva como negativa. Positiva para él, negativa para los otros tres, pero este es solamente el inicio de esa novela que ya los que se dediquen a hablar de John Lennon tratarán más a fondo. Aquí el punto de vista de Paul McCartney era: ok, ya algo está cambiando en Lennon, lo veo feliz, estoy bien por él, pero ¿qué tiene que hacer esta mujer en el estudio? Y así es como acaba este capítulo del día de hoy. No sé tú qué piensas de Yoko Ono. Puede ser que estés también con la idea de que ella fue la que rompió los Beatles. En cierta forma así fue, pero no del todo. Pero bueno, cada quien podrá pensar de forma distinta. Los mismos Beatles cambiaron de opinión en cuanto pasó el tiempo. Maduraron y vieron la situación, y lo que sí había era una gran dependencia emocional de Lennon hacia con ella. Yo soy Andy Ortiz, nos vemos, recuerda dar like, compartir, y aquí nos vemos en el día de mañana. Hasta luego.